Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Luis? Soy, ¿cómo estás? Mucho gusto, Alejandro Bronner. Yo soy el vicepresidente del Instituto de Ciencia y Tecnología. ¿Qué ¿Qué tal, dice? Alejandro? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy a la tarde. Vamos a Con esperar mucho un gusto. rato y desde ya que muy agradecido por su tiempo, ¿no? Con mucho gusto. Probamos a ver si se ve bien mi presentación. Dale, ok. ¿Usted tiene para compartirla? Sí, Bien. ahí debería verse, ¿no? Sí, ahí la veo. A ver. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, me escuchamos bien. Bueno. Bueno, en principio agradecerle la presencia a nuestro speaker de hoy. Les damos la bienvenida a una nueva jornada de Redes de Innovación 2026, que es un espacio que creamos desde el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación para fortalecer fundamentalmente los vínculos del sistema científico-tecnológico dentro de lo que es el espacio de la vinculación o el día de la vinculación en nuestro país, fundamentalmente, ¿no? Y este espacio que vincula el sistema científico-tecnológico con el sistema productivo, con emprendedores, con instituciones que forman parte de nuestro ecosistema de innovación. Sabemos que la innovación no la hacemos en forma individual, sino en formato colectivo, por lo cual este encuentro se desarrolla, como les decía, dentro del Día de la Vinculación Tecnológica, en el marco de esa instancia, y buscamos fundamentalmente transformar el conocimiento en oportunidades concretas. Hay ejemplos, las venimos viendo en estas presentaciones de esta semana, hoy es otro ejemplo de ellos, y vamos a tratar de ver si a lo largo de esta semana podemos compartir experiencias que sean inspiradoras sobre vinculación tecnológica, de hecho lo hemos hecho, emprendimientos en base científica, el rol de la innovación como el motor de crecimiento, y hoy continuamos ese recorrido abordando fundamentalmente un tema que creo que es muy importante para todos, que busca convertir ideas en proyectos con impactos y fundamentalmente el financiamiento de la innovación. Para lo cual en esta oportunidad tendremos la disertación que se titula Financiar, perdón, eh, sí, financiar la innovación, animarse a aplicar, a cargo del doctor Luis Locino, que es médico veterinario, que es docente, investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, reconocido por su destacada trayectoria en investigación, innovación y desarrollo de emprendimientos basados en el conocimiento. Durante esta charla, el doctor Locino compartirá su experiencia personal y profesional en el camino que lo llevó a acceder a financiamiento externo para transformar ideas en emprendimientos tecnológicos con proyección nacional e internacional. La propuesta entonces busca motivar a los investigadores, busca motivar a los profesionales, a perder el miedo a aplicar fuentes de financiamiento, que es un poco lo que estábamos hablando antes de esta presentación, comprendiendo que muchas veces las barreras no son técnicas, sino culturales, y que existen oportunidades concretas para hacer crecer proyectos innovadores. Así que bueno, eh, doctor Luis Locino, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, por brindarnos su tiempo, su experiencia, y lo vamos a escuchar con mucha atención. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. La verdad es que nunca me imaginé que iba a terminar hablando de estas cosas, pero estoy jubilado de mi puesto en la universidad desde hace 4 meses, o sea, estrenando una nueva vida después de exactamente 40 años en la universidad. Así que bueno, estoy en ese periodo transicional y me alegra poder comentar cosas que ojalá le puedan servir a alguien. A mí me hubiera servido hace 40 años. Escuchar a alguien me hubiera servido, ¿no? Pero no tenía quién. Así que bueno, voy a compartir mi presentación y me dicen si lo ven, si lo pueden ver.
No aún. Ahí me dice que está compartiendo ya. Ahora sí. Ahora sí, voy a esconder esto. Sí, Bueno, eh, lo primero que me gustaría comentar con ustedes es lo siguiente. Yo no me considero un investigador, porque la investigación no fue el eje de mi carrera académica. Me considero un docente que ha hecho investigación. Eh, Porque ya saben, la docencia universitaria está particionada en muchas actividades que corren en paralelo y mi aproximación a la investigación no fue temprana, digamos. Quedé a cargo de una cátedra muy joven. Todos los que estaban encima mío murieron o se fueron de la universidad y quedé solo, solo con 28 años, como ayudante de primera, en un área un poco ignorada dentro de la Facultad de Veterinaria, aquí en Río Cuarto, y sin saber muy bien qué hacer, ¿sí? Entonces, yo voy a comentar un poco mi experiencia desde ese arranque, ¿no? ¿Cómo, cómo hice? Voy a tratar de compartir con ustedes un poco eso, ¿no? Esta charla tiene dos antecedentes que quiero agradecer, ¿no? Al doctor Jorge de Prada de la Facultad de Agronomía de mi Universidad de Río Cuarto, que fue el que primero me convocó para hablar de esto en un curso de posgrado dentro de la carrera de agronomía. Y después en la Universidad Nacional del Nordeste, que también me invitaron a dar una charla que va ayudándome a armar los conceptos. Sé que se ve largo, pero tengo 10 puntos para tocar, que son estos temas que para mí son importantes. El primero, y es muy importante para mí, es el tema de investigación. Si tengo intenciones de investigar, está dirigido más que nada a investigadores jóvenes, ojalá becarios, que estén en la situación parecida a la que yo estaba hace 40 años. El tema de investigación no es poca cosa. Me pregunto si lo que voy a investigar es lo que quiero, lo que me gustaría. Es la primera cosa que se nos plantea. Es lo que quiero investigar o me gustaría, lo que puedo investigar, lo que heredé de la línea de trabajo donde estoy, cuando soy un docente o un recién llegado, lo que es más conveniente para obtener dinero, para obtener subsidios, lo que hace la persona que es mi superior, lo que hace falta. Entonces, las primeras preguntas para mí que yo me hacía es esto, ¿no? Obviamente que la primera, lo que quiero y lo que me gustaría, primero uno tiene que encontrar algo que le guste. Y que casi siempre es descartado, digamos, ¿no? Por lo menos a mí me pasó eso. Porque el tema marca la proyección, el impacto y la sustentabilidad de tu trabajo en el futuro. Me parece que no es una cosa menor la elección en el caso de que uno pueda elegir, a veces no podés elegir, o por lo menos en algún momento de tu vida no podés elegir, el tema de investigación. El tema de investigación, en mi caso, o por lo menos cómo me aproximé al tema de investigación o a los temas de investigación, es el planteo de problemas, dónde ocurren los problemas, son problemas locales, regionales, internacionales, voy a trabajar sobre cáncer, que es un problema global, o voy a trabajar sobre la contaminación del río Cuarto y sus efectos sobre la población de nutrias en mi departamento. Entonces, yo tengo que empezar a definir cuál es el alcance físico del tema de investigación o del problema que voy a abordar.
Y eso por un lado, por el lado, diría, geográfico o espacial. Y el segundo ¿es un problema para quién? Para los humanos, para las plantas, para los animales, para el ecosistema, para el país. Yo voy desmembrando estas cosas porque son las que me planteaba, ¿no? ¿Por dónde puedo empezar? Y estas definiciones son las que me llevaron bastante tiempo. Si yo planteo globalmente el problema, después el tema específico va a ir surgiendo de ahí, de ese planteo. Pero hoy yo creo que una de las cosas muy importantes es que el problema a abordar sea un problema real, no ficcional. Un problema que sea evidenciable, medible, cuantificable, objetivo. No es un problema solo para mí, es un problema que los demás también pueden ver. Y si es un problema real, también tengo que poder justificar el impacto de ese problema. Son dos cosas para mí, que sea un problema real y que sea un problema de impacto o importancia. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el título de esto, que es cómo conseguir financiamiento. Yo puedo investigar lo que quiera, eh, es un problema que sea ficcional, que no sea importante globalmente si tengo el dinero para hacerlo. Ahora, si no tengo el dinero para hacerlo y necesito conseguir el dinero, me parece que el tipo de problema o el tipo de tema de investigación es una cosa importantísima. Pongo esto del problema clínico productivo. Yo trabajo o he trabajado en la Facultad de Veterinaria con animales grandes, con animales de producción, grandes animales. Trabajar con grandes animales es caro. Los animales comen, se enferman, se mueren, hay que manejarlos. Necesitas mucho espacio, necesitas insumos, necesitas equipamiento, por lo menos en el área donde yo trabajo. Si trabajara con hámsters o con bacterias sería otra cosa, o con problemas económicos sería otra cosa, pero trabajé con animales grandes. Eh, las encuestas ayudan a encontrar problemas cuando uno está indefinido todavía. Vamos a escuchar perros porque vivo en un área medio rural, así que seguramente escucharán perros en el fondo. Digo que las encuestas a mí me ayudaron también. Uno de mis ex profesores me sugirió esto y las encuestas me ayudaron a por lo menos tener una visión de lo que estaba pasando ahí afuera en relación a mi área de trabajo. Y es una cosa relativamente barato que empieza a ponerte en un mínimo entrenamiento de un tipo específico de investigación que son las encuestas, ¿no? A mí me ayuda. Si no hay un problema claro y si no lo tengo claro, y al principio en general es muy común que uno no lo tenga claro, hay que tratar de encontrarlo y problemas es lo que sobra. Hay dos cosas que hay mucho, problemas y plata. Me llevó tiempo darme cuenta que el mundo está lleno de dinero. Que esté mal repartido es otra cosa, pero que hay mucho dinero para investigación ahí fuera es una cosa que es fácilmente demostrable. Que no lo tenga yo, eso es distinto, pero que yo pueda decir que no existe, no es verdad. Hay mucho dinero para investigación, lo que hay que hacer es buscar la forma en que te lo den, buscar la forma en ganar subsidios con tus propios proyectos. Entonces, temas reales, temas de interés, de impacto, que sean financiables, eso por un lado, pero que además sean compatibles con lo que yo tengo y con lo que yo me gustaría hacer. Eso lleva a otro tipo de análisis que es qué es lo que tengo para ofrecer, qué es lo que tengo para trabajar. Eh, y tratar de compatibilizar los temas que me gustan con la realidad en la que yo vivo o en la que yo trabajo. Yo sugiero
Buscar la problemática en la realidad inmediata, cercana, es una forma más amigable de, de empezar. Problemáticas cercanas son muchas veces mucho más manejables para empezar una carrera de investigación. Cualquier cosa que esté asociada a humanos o al ambiente son más financiables. Me llevó unos 15 años darme cuenta que acercándome a determinado tipo de temática era más factible obtener financiamiento. Uno de ellos es acercarme a la medicina humana, linkear un poco la medicina veterinaria con la medicina humana, la producción animal con la salud humana. Eh, Cualquier cosa que pase por ahí, nacionalmente o internacionalmente, es mucho más financiable, por lo menos en el área nuestra. Y es muy difícil, o por lo menos fue difícil para mí, tratar de investigar problemas específicos en animales grandes sin dinero. Es muy difícil desarrollar proyectos. Ni siquiera uno puede pagar por la publicación que va a hacer. ¿Sí? Entonces, como resumen de esto, el tema de investigación no es una cosa menor, porque va a condicionar en gran medida las posibilidades de financiamiento. El punto 2 son los recursos. Acá pongo relevar y escribir. Si tengo la intención o me dedico a la investigación, mi relevamiento de recursos humanos es un punto número uno. Los recursos con los que cuento o con los que el grupo o con los que el laboratorio o con los que el instituto cuenta, intelectuales y de trabajo. Los recursos humanos es crítico. Yo pongo relevar y escribir porque a mí me ayuda protocolizar y escribir las cosas, ¿no? No imaginarme, cuento con esta persona y cuento con esta otra, no. Hay que protocolizar y escribir el relevamiento. Recursos técnicos, recursos humanos, recursos animales y recursos económicos. Los recursos son múltiples, los que yo voy a utilizar en los proyectos. No es solamente dinero, no es solamente dinero los recursos que son importantes. Por ejemplo, un recurso que no es dinero, y yo lo considero como un recurso importantísimo, son las conexiones. Las conexiones locales de la universidad, del instituto, de la facultad, conexiones nacionales, internacionales, las conexiones personales y las conexiones institucionales. Yo haría una lista de las conexiones que pueden servirme para la presentación de trabajos o para la futura asociación. Es una larga lista la de las conexiones. Cuando empecé, mi lista de conexiones era ínfima y hoy eh, las conexiones que tenía, al menos hasta jubilarme, y las sigo teniendo, tienen que ver con todas estas universidades de distintos países, incluyendo América Latina, Europa, Asia, institutos de investigación, fundaciones asociadas a lo que hago, empresas que se dedican a producir animales en el área en la que yo trabajo, asociaciones profesionales de veterinarios, de producción animal, zootécnica, individuos que apoyan la investigación, aunque parezca que no, hay entes internacionales, gubernamentales, privados, en fin. Las conexiones son un recurso. Si yo no las tengo, tengo que conectarme con gente que las tenga y hacerlas también mías, ¿sí? Los tipos y fuentes de financiamiento son múltiples. Eh, yo al final voy a mostrar un grafiquito de los subsidios, pero eh, en la realidad que yo vivía en la universidad era como que la única fuente de financiamiento posible para mí era
en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la facultad, y punto, ni siquiera de la universidad. Y después la Secretaría de Ciencia y Técnica de mi universidad, que son muchísimas facultades, y era como un micromundo, ¿no? Los llamados a subsidios nacionales era una cosa que estaba lejísimo mío, que no era para mí, sentía eso yo. Eh, y durante mucho tiempo estuve autolimitado a la aplicación a subsidios dentro de mi universidad y dentro de mi facultad, que eran subsidios que no me alcanzaban para darle de comer a 4 animales durante 4 meses. O sea, ni siquiera para un subsidio de un año no me alcanzaban para comprar insumos. Hay inmensa cantidad de fuentes para obtener dinero para investigación. Inmensa. Públicos, privados, mixtos, nacionales, locales, internacionales. Eh, y cuando digo recursos, pongo aquí que recursos no es solo dinero, porque, a ver, el puntero acá está. Recursos no es solo dinero. En mi caso, animales es un recurso, insumos es un recurso, conexiones es un recurso que me ayuda a obtener subsidios o me ayuda a obtener dinero para investigar. Entonces, el recurso no hay que pensarlo solamente con dinero. De cualquier manera, los recursos económicos que uno sí o sí necesita para comprar material, equipo, insumos, pagar servicios de terceros, pueden ser del Estado nacional y provincial, eso varía con los gobiernos, con las políticas gubernamentales que no nos preguntan a nosotros, varían en otro nivel de decisiones. Eh, los laberintos que hay que andar para empezar a descifrar cómo hago para aplicar a llamados nacionales por ministerios, secretarías, institutos. Yo pongo aquí cabildeo. Después de múltiples aplicaciones a subsidios nacionales, cuando hacía ya unos 10 años que estaba en la universidad, y después de múltiples rechazos, 6, 7, 8, con todo ese tiempo y ese esfuerzo de entrenamiento en aplicar, eh, decidí eh, por mi cuenta empezar a ir a Buenos Aires a la Secretaría, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Ministerio, después Secretaría, después de vuelta al Ministerio. Iba en persona, no mandaba un mail, no aplicaba, iba y me juntaba a conversar con las personas que estaban a cargo de los programas. Eh, ¿Por qué? Porque quería entender cómo funcionaba, por qué me había equivocado en las aplicaciones. Quiero que me expliques y me quedaba ahí hasta que me lo explicara. Toda esa energía, ese tiempo y ese dinero que invertí en tomarme un ómnibus, viajar 9 horas, estar todo el día en Buenos Aires y a la noche volverme de vuelta a Río Cuarto, eh, siempre pensé que no iba a tener ningún tipo de beneficio y me equivocaba. No sé por qué, pero es distinto cuando la gente u- asocia un nombre a un ser humano. Entonces, cuando lo llamaba por teléfono, me atendía en el teléfono. Cuando había una aplicación a un subsidio, llamaba por teléfono, hablaba con las personas, me asesoraban de manera personal. Digo, ¿y qué pasa con la gente que no hace eso? Que es lo que me pasó durante años, que no lo hacía, ¿no? Yo no sé si eso seguirá todavía, pero a mí me sirvió para entender cómo funcionaba la mente de los que evaluaban los proyectos, las cosas que no tenía que poner, las cosas que tenía que darle importancia. No hay, no figura, está entre líneas eso.
Nadie te lo enseña, por lo menos a mí no me lo enseñó nadie y lo aprendí de esa manera. ¿Sí? No digo que tengan que hacerlo, pero de esa manera lo aprendí. Inclusive generé muchos amigos ahí, gente administrativa del ministerio, que con buenísima intención, que estaban dispuestos a ayudar, pero no sabían a quién. Uno les tiene que dar a mí me tiene que ayudar. Eh, Ojalá a todos, ¿no? Lo mismo me pasó en secretarías de mi provincia y de mi universidad, ¿no? Viajes y hablar en persona, hablar en persona. ONGs, fundaciones. Tuve también un largo tiempo de giras por embajadas de países, lo que pongo acá, no tradicionales, ¿no? Pongo algunos nada más. Conectarse con las secretarías de ciencia y tecnología de muchos países y que te tengan en tu mailing y que te avisen cuando hay llamados internacionales. El problema con los subsidios es que uno no se entera. Eh, si no tenés una posición activa, pero muy activa, en buscarlos, yo no he tenido ningún tipo de éxito en mi universidad en que los secretarios decenas de secretarios de ciencia y tecnología me llamaran alguna vez en 40 años para decirme, Luis, acá hay un llamado acá específico para lo tuyo, acá hay otro llamado para lo tuyo. Cuelgan links en los correos colectivos de la facultad y el que lo agarra, lo agarra. Y es como el cuento del lobo, cuelgan tantos links, algunos no tienen nada que ver con lo que uno hace, perdés tiempo entrando a los sitios. Yo lo digo más adelante, el apoyo que el investigador necesita administrativo es un apoyo concreto. En otros países donde yo he estado muchas veces, hay personas específicas que están a la casa de subsidios. Les pagan para eso y les dan un porcentaje de cada proyecto que un investigador de su universidad agarra. Es un cazador de subsidio, cazadora de subsidio de todo tipo. Y ellos van a tu oficina y te dicen, aquí tenés esto específico para vos. Si querés agarrarlo o no, pero yo te lo doy. Si vos ganás el subsidio, también gano yo un sueldo extra. Así lo he visto que funcionaba en los lugares donde yo trabajé, ¿no? Otro tema es el manejo medieval de los recursos económicos que uno legalmente obtiene con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, conseguís un subsidio y entrás en una prisión de papeles y, y facturas y tickets y rendiciones. Yo creo que quienes tienen que buscar y proponer la fuente de recursos son la Secretaría de Ciencia y Técnica de las universidades y las provincias. Tienen que estar a la casa de eso, para eso están. Tienen que estar al servicio de los investigadores en términos concretos y específicos, ¿no? Porque tienen los recursos para hacerlo. Y tienen el tiempo, ellos no tienen que investigar, tienen que buscar subsidios para investigadores. El investigador tiene que investigar. Si el investigador, además de investigar, corregir las tesis de los investigadores, corregir los papers, dar clase, salir corriendo de un lado para otro, además tiene que salir a buscar subsidios, eh, hay algo que no está funcionando bien, ¿no? En otros países está absolutamente resuelto hace decenas de años en que el investigador no es el que sale a buscar el subsidio. Se usa el nombre del investigador, el prestigio del investigador para que los buscadores de subsidio sean eficaces. No reenviar link genérico. Parece que como que uno se queda tranquilo porque mandó un link genérico de un llamado a subsidio. Yo creo que esto no suma, no suma para nada. La Secretaría de Ciencia y Tecnología
de las universidades, de los institutos, de las provincias, tienen que tener una lista, un censo de todos los investigadores que hay y qué hace cada uno, pero claramente cuál es su línea de investigación específica. Entonces, si tenés el censo de tus investigadores, todos, absolutamente todos, de las facultades, de los institutos, de las áreas de investigación, te dedicás a buscar para tu gente, ¿no? Para tu gente en concreto, no genérico, específico. Parece que estuviera quejándome, pero yo no olviden que ya no estoy. Ya no lo tuve a eso, ¿no? Pero me gustaría que alguien lo tenga. Este personal tiene que estar, voy a contar una anécdota, no hace muchos años, 2 o 3 años, yo iba a todas las secretarías, ¿no? Era una persona muy picaceso, iba a las secretarías y hablaba con la gente. Voy a la Secretaría de Ciencia y Técnica de mi provincia, de Córdoba, y estaba pidiéndole, bueno, ¿qué tenés? ¿Qué recibiste? ¿Dónde hay llamado? Bueno, me muestra, no había mucho. Y cuando ya me iba, una auxiliar que estaba trabajando en otra cosa, en otro escritorio, pero escuchó la conversación nuestra, le dijo, ¿no le mostraste lo del subsidio de $1.000.000 a Luis? Ah, dice la persona que responsable de hacer eso. No, me olvidé. Dice, espera que lo busco. Lo busca y era un llamado que se hace todos los años. Es por $1.000.000 y no hay un número de subsidios límite. O sea, hay N subsidios, todos tienen $1.000.000. Ni más, ni $1 más, ni $1 menos. De una fundación suiza. Me muestra el formulario y acababa de vencer hacía una semana. Y el área de investigación era pertinente al área mía. La pregunta es, ¿por qué ocurren estas cosas, no? ¿Por qué me tengo que enterar tarde y me tengo que enterar porque voy? Esto es las cosas que no deberían ocurrir. Uno de los problemas es porque estaba en inglés, ¿no? Bueno, las personas que se ocupen de buscarnos ayuda para obtener subsidios tienen que tener un manejo fluido del inglés, además de dedicarse específicamente a eso. ¿Por qué? Porque el idioma científico del mundo es el inglés. Si querés, estoy hablando de subsidios internacionales, ¿no? Eh, necesitamos un entrenamiento formal en la búsqueda de recursos. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos, en una universidad en el norte de Estados Unidos, en el borde, en la frontera con Canadá, y todos los semestres teníamos que tomar un curso obligatorio del doctorado que era cómo conseguir dinero. Y al principio a mí me aburría, pero muchísimo esos temas, pero era obligatorio el seminario uno por semestre. Y el concepto era esto, ¿no? Usted no, es difícil que pueda convertirse en un investigador o hacer investigación sin dinero. Entonces, no solamente tiene que aprender a cómo investigar, sino que tiene que aprender a cómo financiar su investigación, cómo conseguir financiamiento. Era un seminario obligatorio. Impresionante lo que me sirvió después en la vida eso. Pero eso formaba parte formal del programa de educación que teníamos, ¿no? Eh, Yo creo que en los institutos y facultades uno tiene que tener un conocimiento muy, muy fino de lo que está haciendo cada uno de sus investigadores, ¿no? Eh, porque eso permitiría tener ya un perfil de lo que se va a buscar, dónde se va a buscar y cómo se va a buscar, ¿no? Eh, especialmente a los investigadores jóvenes, eso orienta, ayuda, anima y no desanima, estimula, que alguien te esté respaldando en tu búsqueda eh, dura y ardua de todos los días. Algunas estrategias
Para empezar, por lo menos lo que yo usé, y creo que es una cosa extremadamente importante, es las alianzas. Es muy difícil hacer estas cosas solo. Es muy difícil. Es muy difícil progresar con esto. Es muy difícil que no te canse, que no te abrume, que no te desanime no tener un equipo. Eh, y el equipo no solamente es las personas que están alrededor tuyo, sino las alianzas que hagas. Las alianzas, si son buenas, genera sinergia. Hay que tener muy claro con quién, era por lo menos lo que yo tenía en mi vida, con quién me voy a aliar, ¿no? Con alguien que sea referente en el tema, con alguien que sepa mucho más que yo, con alguien que tenga mejor trayectoria que la mía, que no tenía nada. Tengo que hablarme con un referente y tiene que tener cuatro cosas. Tiene que tener subsidios aprobados, tiene que tener proyectos en curso, tiene que tener estudiantes de posgrado y tiene que tener publicaciones. Cualquiera de los puntos que no tenía no me sirve. No me servía a mí, por lo menos, ¿no? Yo buscaba a alguien que tuviera estos cuatro puntos. Insistir, 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 escribir, hablar, buscar en los papers quiénes son los que publican más y mejor, los que están más afines a mi tema, hablar con ellos, ir a los congresos. La alianza genera sinergia y la sinergia ayuda muchísimo. Ya no estás solo. La otra cosa es tener clarísimo qué puedo ofrecer, ¿no? ¿Qué tengo para ofrecer? ¿Qué tengo? ¿Un laboratorio? ¿Tengo un área experimental? O la facultad lo tiene. ¿Tengo equipamiento? ¿Tengo tiempo? ¿Qué puedo ofrecer? En general a uno le parece que no tiene nada, pero porque eh, no está viendo lo que tiene. Entonces, me parece que las fortalezas son algo que uno tiene que tener claro. En mi caso, por ejemplo, no tenía ni dinero y no tenía animales, lo que tenía era conexiones, pero no les había puesto, entre comillas, precio a mis conexiones. Tenía conexiones con muchos productores, tenía conexiones con asociaciones profesionales y eso me sirvió mucho, tener claro esa fortaleza. Un punto importantísimo es exponerse. Si no conoces a nadie y nadie te conoce, es muy difícil establecer alianza y si no tenés alianzas es mucho más difícil obtener subsidios. Estoy hablando de subsidios importantes, ¿no? Exponerse es escribir y publicar en todo lo que se te cruce, divulgación, científico, blogs, boletines, conferencias, muchas conferencias, cursos, ir a congresos, jornadas, seminarios de tu especialidad, ir a congresos, conocer a las personas, presentar cosas. Uno dice, para exponerse hay que tener dinero. Sí, para exponerse, las universidades en general no financian eso, no financian ir a congresos, ir a seminarios, no financian publicar papers. Entonces, para exponerse, que es una cosa imprescindible para mí, para conseguir alianza, necesitas dinero, necesitas voluntad, necesitas tener ganas de hacerlo. Tenés que tener un plan, sí o sí tenés que tener un plan. Voy a ir a tal lugar porque voy a contactarme con tal persona, en tal congreso, en tal seminario. Tengo que tener la capacitación suficiente como para poder tener conversaciones de tipo de investigación con una persona. Tengo que tener cosas para mostrar, no solamente cosas para demandar. Si voy a ir a ver a la gente solamente para pedirme que me dé cosas y yo no pongo nada, no está bueno porque no vamos a lograr una alianza tirando de un solo lado de la piola. ¿Cómo hacemos? Hay que generar el dinero porque el dinero para exponerse en general no está.
Yo tenía la posibilidad de generar recursos propios después de 14 años de pedir un espacio dentro de mi universidad, 14 años. La universidad me dio un espacio para tener un laboratorio que me negaron por 14 años y me lo dieron justamente porque hice una alianza con un laboratorio de humanos, de fertilidad de humanos, me alié con ellos y obtuve mi primer PhD, el primer proyecto que eran $180.000 en esa época, que para mí era una fortuna, eh, pero porque estaba aliado con un laboratorio de humanos de Buenos Aires, de infertilidad, y ganamos el PhD, y una vez que ganamos el PhD tenía tantos equipos para comprar y no tenía lugar donde ponerlo. Entonces la universidad se vio obligada a cederme un espacio para tener el laboratorio. 14 años me llevó eso. Eh, pero fue un quiebre en mi vida porque fue el primer proyecto de la Agencia Nacional de Ciencia que obtuve, estando yo como director, y fue el proyecto que me generó el laboratorio, que todavía está activo. Eh, entonces, ¿cómo obtener los recursos propios? En mi caso, haciendo servicios externos. Nomenclamos un servicio que estaba controlado por la universidad, empezamos a ofrecer cursos de posgrado, empezamos a dar cursos de capacitación, la mayoría extranjeros, empezamos a dar conferencias, a tratar de obtener sponsors y con todo esto eh, financiar, el objetivo no era financiar la investigación, era financiar la exposición. La exposición es una cosa que forma parte de una estrategia y de un plan, ¿no? Eh, En el año 94 fui a mi primer congreso internacional eh, con dinero prestado. Todo el mundo hablaba en inglés. Eh, Me costó comunicarme con la gente, me costó muchísimo, pero lo hice. Tenía un cartelito de toda la gente a la que iba a ver. Y a partir de ahí empecé a tener conexiones, porque te conocen, porque te asocian un nombre a una cara humana. Cuando le escribís te dan bola, te contestan y empezás a escribir y a plantear tus dudas y tus objetivos y tus ganas de asociarte. Y en general la comunidad científica internacional, por lo menos en mi experiencia, es muy generosa, muy generosa. La gente entiende que estás jugando un partido del lado de él, que no sos el enemigo, no sos un contrincante. Eh, no sé, mi experiencia es espectacular en ese sentido, pero hay que animarse a hacerlo, ¿no? Para hacer esto, uno tiene que tener claro, si uno quiere jugar una escala local, que está perfecto, porque estás trabajando sobre problemas de tu comunidad, y eso siempre está bueno, o de tu círculo productivo, no es ni más ni menos bueno que sea a escala internacional o una escala local. No es ni más ni menos bueno. Sí, lo único que hay que tener claro es definirlo, porque los recursos que necesitas son distintos y los recursos a los que podés aspirar es distinto. Si vos vas a trabajar sobre una problemática local importante para tu comunidad, es mucho más difícil obtener un subsidio internacional de Austria, por ejemplo, en un llamado. Porque, ¿qué tiene en común eso? En cambio, si vos trabajás en problemas que lo que yo trabajaba en ese momento, que eran envejecimiento gamético asociado a la edad, problemas de infertilidad asociados a la edad, y tomamos los animales como modelo para los estudios en humanos, porque no se pueden hacer estudios en humanos de ese tipo, era un problema global. Por eso conseguía asociaciones y subsidios, porque era un problema que no era un problema local. El envejecimiento gamético es un problema de los mamíferos en general y es un problema biológico, digamos, ¿no? Esto es otra cosa
que he visto en muchos lugares por donde he andado, muchos países, que no es común, o yo no lo he visto en Argentina, pero lo veo en Chile, lo veo en Uruguay, lo veo en Brasil, lo veo en México, ni hablar Canadá, Estados Unidos, Australia, eh, Austria, Alemania. Eh, los incentivos institucionales, ¿no? Por proyecto, un investigador que gana un proyecto, la universidad contribuye a ese proyecto, pagando, por ejemplo, pagando las publicaciones. Pagar las publicaciones son $1.000, $2.000, $3.000, que es lo que vale publicar en una revista indexada. Y vos decís, ¿de dónde saco esto? Bueno, si gano un proyecto, las universidades automáticamente te dicen, usted no se preocupe, usted haga la investigación y nosotros le financiamos la publicación porque eso nos conviene a nosotros, le conviene a la universidad, porque va a estar mejor rankeada por lo que sea. Por tesis defendida, esto es un trabajo extra que hacemos, que hemos hecho toda la vida, el tiempo que nos lleva a corregir ad infinitum las tesis de grado, de maestría, de doctorado. Por tesis defendida en los muchos países que yo conozco, al director recibe un subsidio que va a su cuenta, digamos, ¿no? A su cuenta de investigador. Eh, los, el nomenclador tiene en cuenta, obviamente, si es un proyecto local, provincial, internacional, si es una revista indexada, si es una tesis doctoral, está todo nomenclado. Pero uno también es una fuente de ingreso para un investigador. Es una fuente de ingreso para tu programa, para tu laboratorio. Podés contratar becarios, pagarles a terceros, tenés plata para ir a un congreso. Y es por trabajo legítimo que hiciste, que de otra manera no vale lo mismo que lo hagas o que no lo hagas. Por otro lado están las tareas accesorias que hacemos o hemos hecho toda la vida, jurado de las tesis, jurado de tesis de otras universidades, de otros institutos, el tiempo que te lleva a revisar una y otra vez si la bibliografía está bien, si las palabras son correctas, si hay todas las cosas que corregís en la tesis. Revisor de papers, es el karma que tenés. Si empezás a publicar, estás frito, te van a empezar a llegar papers para publicar de todas las revistas. Y la cosa más horrorosa es que es gratis. Nosotros le pagamos una revista que cobra por eso. Es una cosa que me da una rabia infinita. Durante años he sido revisor de papers porque me tenía una sensación de culpa. Digo, tengo que devolver porque los papers que yo publiqué, alguien los corrigió. O sea, alguien los corrigió y tampoco le pagaron. Y me permitió que yo publicara. Y eso me permite ganar subsidios. Son las reglas del juego. Pero desde hace un tiempo ya no corrijo, no hago más de revisor y contesto a la revista que si es gratis la publicación, yo no cobro y si ellos cobran, que me paguen. Como sé que no me van a pagar, eh, en las universidades, en algunas universidades te pagan por ser revisor, te pagan por ser jurado de concursos, por evaluar proyectos de decenas de proyectos de otras universidades, de otros países, por evaluar carreras, ¿sí? Coneado, que tenés que poner días y días de tu vida para evaluar otras carreras. Todo esto que tengo acá lo hemos hecho gratis, por amor al arte, por amor a la ciencia, por sentimiento de culpa, vaya a saber por qué, pero todas estas cosas en el mundo civilizado están nomencladas, ¿sí? Yo soy evaluador de proyectos de Uruguay. Cada proyecto que evalúo eh, o cada tesis te depositan $500. No es si es más o menos plata, es el hecho de que respetan y valoran tu tiempo, que es una cosa que en general acá está muy lejos de ocurrir. El punto 7 que tengo es, díganme si me estoy pasando, ya me queda poco, ¿eh?
Hay que formar investigadores jóvenes, a los becarios, hay que hacer seminarios de formación en investigación. ¿Cómo formular proyectos? Es un entrenamiento esto, ¿no? ¿Qué cosas no hacer? ¿Qué cosas no escribir? ¿Cómo buscar financiamiento? ¿Cómo gestionar proyectos? ¿O cómo controlar cuando alguien te gestiona el proyecto? Escritura científica en inglés, modelos de CV, presentaciones orales. Creo que en algún momento va a llegar, en muchos países los proyectos se presentan de manera oral, o sea, mandás la presentación escrita. Si pasás la presentación escrita, tenés que defender oralmente frente a un tribunal tu proyecto para ser subsidiado, pero lo tenés que defender oralmente. Me encanta eso, me encanta. Yo apliqué a un proyecto en China en 2017, por ahí. Eh, Era un proyecto que éramos 5 universidades de 5 países, aplicamos y pasamos la primera ronda y me tuve que ir a China a defender el proyecto. Estuve 3 días frente a un tribunal que eran 14 personas, explicando qué quería, qué decía en cada punto de la aplicación, qué iba a hacer, cómo iba a hacer con el dinero, qué iba a hacer con los datos. Bueno, ganamos el subsidio y cuando uno termina, tiene que hacer exactamente lo mismo. La presentación el informe final es oral, es escrito y es oral. Si uno no pasa eso, entra en una lista negra donde es muy difícil obtener un subsidio otra vez si uno no pudo rendir correctamente el informe final oral y escrito del subsidio. Bueno, hay que entrenar porque eso es una cosa que se viene, ¿no? El uso de herramientas de inteligencia artificial, saber qué es una spin-off y qué es una startup, saber que los proyectos no necesariamente terminan en un paper. Eh, un paper es una herramienta, es una resultante, pero no tiene por qué terminar ahí. Yo tuve que aprender esto a, digamos, de una manera muy poco ortodoxa. Las pasantías de investigación son muy importantes, los convenios, los profesores en sabático. Está lleno de profesores en sabático que vienen gratis a tu universidad, gratis porque les paga la universidad de ellos. Eh, no conozco el resto de Argentina, pero las universidades que yo conozco, nunca veo un profesor de sabático y en Brasil está lleno de profesores de sabático. En Chile, gente que escribe los libros de los cuales estudiamos, viene gratis y se queda un semestre formando gente. O sea, no puedo creer por qué Argentina eh, ha desperdiciado eso. No solamente que no tengamos un régimen de sabático para nosotros, ¿no? Que estaría muy bueno, porque eso amplía tu mente, estás en otro país, aprendés otras cosas, volvés de otra manera, no te vas de vacaciones. Pero lo del sabático es algo que incomprensible para mí. Y no veo que tenga una vía de solución. Los dos últimos puntos son qué cosas me funcionaron, me funcionaron en mi vida, ¿no? Hacer un doctorado en otro país me sirvió porque empecé a ver otras cosas, básicamente, no por el hecho de, de que sea un doctorado en un país extranjero. Me sirvió para ver y aprender cosas completamente diferentes a las que yo veía en Argentina. Me sirvió, entre comillas, no tener ningún superior inmediato. Me sirvió y no me sirvió. O sea, no tenía nadie. Esa era la realidad. No tenía nadie encima que me dijera lo que tenía que hacer, pero tampoco nadie que me orientara. No tenía nadie que me diera su línea. Me sirvió ser ignorado en mi facultad, en mi universidad durante años. Ser ignorado me sirvió mucho porque no me dio otra alternativa que ir a buscarme solo fuera de la universidad cómo subsidiar la investigación. O sea, en ese momento, yo lo digo ahora con mucha pena, ¿no?
pero en ese momento me daba bastante rabia, pero hoy lo veo como una cosa que me fortaleció. No, sabía que no podía contar con nadie. Por lo menos partía de esa certidumbre, ¿no? Y todavía la tengo, ¿no? Me obligó a exponerme, eso me obligó a exponerme para conseguir relaciones y conexiones. Me ayudó no tener una línea y no moverme de esa línea, sino tener varios temas de interés. Eh, Me sirvió poder cambiar de tema. En los cerca del 2000 dejé de insistir con los caballos, que no había ninguna posibilidad de que me dieran plata para eso, y me empecé a asociar con medicina humana. Y el momento en que me asocié con medicina humana a trabajar en gametas, ganamos ese subsidio de la agencia y de ahí en más cambió completamente. Hasta eso me duró 12 o 13 años o 14 años y después de esos 14 años, cuando parecía que estaba más o menos estabilizado en líneas de trabajo, volví a cambiar y después de un viaje a China volví a cambiar la línea de trabajo completamente y empecé una línea nueva, de cero, ya teniendo 50 y pico de años, ¿sí? Faltándome poco para jubilarme. Yo creo que está buenísimo que haya laboratorios que tengan una línea y que la mantengan año tras año y sean especialistas en eso, me parece que está perfecto. Eh, en mi caso, que los recursos que he obtenido son modestos, no son enormes, son modestos. El impacto de lo que hicimos es modesto, no hicimos nada de gran impacto. Creo que el único producto más importante que podemos, digamos, enorgullecernos de tener es haber formado personas en determinada metodología. No me enorgullecen los papers, ni los proyectos, ni los subsidios, para nada. Son accidentes. Las personas sí, hemos tenido un lugar para trabajar, hemos tenido insumos para trabajar, y eso me parece el más importante. Desde que nos asociamos a Humanos, obtuve subsidios de Chile, de Estados Unidos, de Austria, de Suecia, en fin, de distintos países. Me resultó mucho más fácil meterme, iba a los congresos de medicina humana, meterte en un tema nuevo, sacarte el disfraz de veterinario y decir, bueno, a ver en qué puedo contribuir con esto. Y te empezás a asociar con referentes y entras a jugar un partido en una liga que vos no hiciste, pero que esa liga te devuelve mucho, ¿no? Te devuelve capacidad de preguntarle a las personas cuando tenés dudas, no es solamente dinero, es apoyo, ¿no? Me sirvió ofrecer servicios, te conecta con el medio, me conectó con productores, con empresas, con ONG, ofrecer servicios, te expone de otra manera, no solamente generas dinero, sino que generas conexiones. Los proyectos con empresas en la parte I más D de empresas me sirvió muchísimo para que financiaran a mis becarios cuando no obtenía ninguna beca. Los servicios para empresas nos daban dinero para ellos y me sirvió mucho ir personalmente a todos lados muchas veces, todo el tiempo. Se supone que si dirigís un programa, eh, el que se ocupa de eso tiene que ser el que lo dirige, ¿no? Ir y hablar de los institutos, de las fundaciones, mostrar qué haces, mostrar cómo lo haces, que te conozcan. Que no me funcionó, nunca logré que las secretarías de Ciencia y Técnica me busquen financiamiento, ni siquiera uno malo, ¿no? Ni siquiera uno ficcional, no lo logré.
No logré nunca que la Secretaría de Ciencia y Técnica publiquen en los sitios web de la universidad la producción científica de los investigadores, de cada uno de nosotros, no los proyectos, que es una cosa que detesto. El proyecto es una manifestación de intenciones. El producto es lo que publicás. Eh, ¿Por qué reniego con esto y por qué me enojo cada vez que me acuerdo de esto? Me enojo porque eso te sirve muchísimo internacionalmente. Cuando vos querés pedir un subsidio y estás asociado con otra persona, te dice, por favor, me da el link de su universidad para ver en qué trabaja el departamento tal y los investigadores para ver el perfil de la ciencia de la universidad, para ver las publicaciones internacionales, a ver dónde están. Nunca logré eso y la gente me lo pedía y yo ya no sabía en qué idioma decirles que no estaba ni creo que esté nunca. Pero me parece que eso es una deuda pendiente. Vos entrás a las facultades de Chile, a las universidades de Chile, lo tienen, de Brasil lo tienen, claramente un perfil del investigador en una carilla, no hace falta que le pongan el currículum extendido, eso es un PDF, pero es la línea de investigación, el impacto de lo que hace y los últimos 5 papers. Con eso te sirve, te ayuda. Bueno, no lo logré. No logré que se enseñen las herramientas básicas formalmente, institucionalmente, a toda la gente que entra a hacer una carrera académica y que le interesa la investigación, a los becarios, que es más allá de su programa de doctorado. Herramientas de investigación es otra cosa, digamos, ¿no? Formal. No logré que financien los costos de las publicaciones internacionales. En En Chile, por ejemplo, te pagan, o sea, tenés una publicación internacional, lo básico es que te paguen $1.000 al investigador principal. Entre 1.000 y $3.000 por cada publicación para el grupo. Eso decís, bueno, es mercantilista. No, no es mercantilista, es dinero para tu programa, eh, que no tenés que sacar de tus insumos. En fin. Y por último, ya para dejar de renegar, si no va a parecer esto una lista de quejas, que es una de las cosas que más me molestó, es el manejo de los fondos, ¿no? El manejo de los fondos, que yo digo acá, no a la hipótesis del investigador forajido. No se puede hipotetizar que uno lo que quiere en la vida es quedarse con el dinero del Estado. Es de qué manera robar el dinero del Estado. La forma en que los subsidios se manejan es una cosa medieval. Hace 30 años atrás, mi director en Estados Unidos tenía una tarjeta de crédito. El subsidio, te daban el subsidio, te lo depositan en una cuenta con una tarjeta y te dicen, usted es el responsable por este dinero, gástelo, ahí tiene la tarjeta, no me importa las facturas que haga, esto va a llegar en el resumen, compre lo que quiera, para eso es el investigador, le ponemos un voto de confianza, no creemos que es un forajido y queremos que usted vaya y compre eso donde crea que es conveniente. Porque usted es el que maneja el subsidio. No tiene que tener 3 presupuestos internacionales, de los cuales 2 son falsos y uno verdadero. Todas esas cosas que ya sabemos que ocurren. Eh, Me parece que eso es algo para trabajar porque ayudaría a que sea más amable y que uno no tenga que renegar, encima de tener que renegar con su investigación, tiene que renegar con la administración de la investigación. Así que eh, esto, hablando lo que hablaba recién Alejandro de la transferencia de tecnología, hace más o menos unos 15 años, no, en 2015, no hace tanto tiempo, menos de 10 años, en un congreso en Hamilton, en Nueva Zelanda, empezamos a conversar de los burros mientras tomábamos una cerveza. De ahí salió una invitación a China
que es donde estaban los burros, producción de leche para consumo humano, después en Italia, después en Argentina, hice un gran recorrido durante mucho tiempo y decidí cambiar la línea de trabajo de 20 años por la producción de leche de burra para bebés alérgicos a la proteína de leche de vaca, que son unos 20.000 niños en Argentina. Y yo creía que con una buena idea uno lograba un producto, bueno, no creía, no era tan naif tampoco, pero lo que no sabía es todo lo que había en el medio, todo esto para lograr esto, ¿sí? Transformar una idea de investigación, un proyecto de escala experimental en una universidad, transformarlo en un producto en el mercado, era una cosa bastante más compleja de lo que yo pensaba. Idealmente era formar un ecosistema productivo de leche de burra para consumo humano, especialmente bebés alérgicos a la proteína de leche de vaca. Y bueno, desarrollamos un modelo experimental en la universidad, empezamos a publicar, ganamos 5 subsidios del Estado, 5 uno detrás del otro, nunca me pasó en mi vida, cuando linkeamos la producción animal con la salud pública y especialmente con salud de bebés, es raro que no te den un subsidio. Eh, entonces, bueno, esos subsidios financiaron la primera parte de la investigación, tenía 3 becarios doctorales. En 3 años, 3 becarios doctorales, nunca me había pasado en mi vida. Vos ves que es otro mundo que se abre, es decir, era solamente, por lo menos, era cambiar del tema, generar un tema que sea de interés y de impacto real. Entonces, me vi en medio de una encrucijada donde digo, ¿qué hago? Me quedo con el tema y con los subsidios, publicando papers, que eso tiene un bajo impacto para cambiar la realidad, y si no, ¿cómo transfiero el conocimiento para generar un producto? La verdad es que no tenía idea. Empecé a estudiar lo de las spin-off, empecé a estudiar lo de las startups, todo un mundo de empresas, de emprendedores, de empresas de base tecnológica. Y claro, era salirse del modelo experimental y pasar a un sistema de producción primaria, de industrialización, de controles de productos que son para consumo humano y consumo de bebés enfermos. Cientos de controles, ingeniería de alimentos, un nuevo mundo. Bueno, estas son las opciones que me planteé. Hago un spin-off, creo una startup, no tengo idea cómo se hace, publico y me olvido de lo demás, me olvido de los bebés y me hago famoso y sigo ganando subsidios y no cambio nada. Me olvido de la línea de investigación y me pasa otra cosa. Eh, Esto tenía 58 años y tenía un montón de gente alrededor mío, 5 becarios doctorales, todos están mirándome a mí a ver qué hago, y que le digas para qué lado van a ir. 14 ayudantes en el laboratorio, 5 universidades involucradas, Barcelona, Beijing, en fin, El Cairo, La Pampa, La Plata, Córdoba, Villa María, Río Cuarto. Y dije, bueno, vamos con la creación de la startup. Encontré gente que pusiera el dinero y le interesaba esto y desarrollamos un ecosistema productivo que nos llevó bastante tiempo, pero la parte que más me gusta mostrar es esta, eh, que tiene que ver con lo que empecé. Solo no podés hacer nada, no podés hacer pocas cosas importantes. No es que esto sea importante, digo, pocas cosas que impacten. Todas estas instituciones son con las que tengo convenios activos, no papel pintado, ¿no? Convenios activos. Todos estos son becarios doctorales, bueno, faltan 2 más nuevos. Y empezamos a trabajar y cada persona que involucrás en las alianzas, que los invitás, trae nuevas ideas, nueva energía, nuevos recursos, nuevos proyectos.
Estos son lo que pasó en 9 años. Empezamos a incorporar de verdad mucha gente y eh, los resultados de esto es lo que muestro. En- Desde que empecé en el 87 hasta el 25 recibí 47 subsidios de todos estos lugares, pero lo que pongo acá es la lista de los que aplicamos y no obtuvimos, es mucho más larga que esta, ¿sí? Uno tiene que saber que la lista de fracasos, entre comillas, es mucho más grande que la de éxito. Me pasé 16 años hasta darme cuenta que tenía que empezar con otra cosa. Esto es cuando no, empezamos con humanos, el primer PID en el 2003, que cambió todo. Y en el 2018, del 2018 al 2025, empecé acá a trabajar con burros y la leche para bebé y obtuvimos 14 subsidios, desde el 18 hasta el 25. Eh, los proyectos de investigación sobre burros, tengo que correr esto. Bueno, ahí, ahí lo ven, no sé, los que están ahí. Financiados por múltiples lugares, ¿no? Muchos de ellos del Estado, muchos de otras universidades de otros países. Mm, perdón. ¿Cuáles son los productos? Los productos son 52, del 2018 al 2026, en presentaciones de congresos, publicaciones en revistas, publicaciones en libros, distinto grado de complejidad y de importancia o de impacto cada uno. Pero esto es un loop. Yo creo, ¿no? Que es un loop positivo. Empezás a generar producto y es mucho más fácil que empieces a ganar subsidios. O sea, el problema es cuándo empieza eso, ¿no? Aliarte con personas que tengan más experiencia, que tengan más conexiones, ayuda a que eso empiece más rápido, ¿no? Entonces, esta es la lista que yo muestro, digamos, ¿no? Básicamente, este proyecto involucra tres universidades nacionales, Río Cuarto, Villa María y La Pampa, tres universidades pequeñas, que sí tenemos mucha gente formando recursos humanos, ¿no? De maestría, de doctorado, postdoctorado. La startup tiene 16 empleos directos. Creamos un ecosistema junto con la carrera de Ingeniería de Alimentos de la UTN, de la Universidad de Villa María. Hicimos una planta dentro de la universidad con el CONICET. La planta que procesa la leche está dentro de la universidad. Eh, Estas son nuestras burritas, que están en sistemas pastoriles. Es un sistema orgánico, no usamos pesticidas. En fin. Este es un video que ven es un programa para la televisión nacional china que se hizo en 2024, que vinieron a filmar el programa. Pero este programa es un programa de escala pequeña, son 300 burras en ordeñe, en total en la población, pero es un programa que apunta a ser un programa modelo para franquiciarse en toda la República Argentina, en cómo hay que hacerlo. Eh, Bueno, no los quiero aburrir con el programa, pero lo que quiero que vean es que todo esto que ven formó parte de distintos proyectos: el desarrollo industrial, el desarrollo de los sistemas de ordeñe, el desarrollo de los sistemas de procesamiento de la leche, para obtener un producto que es leche pasteurizada, congelada y leche pasteurizada liofilizada. Incorporamos el liofilizador hace 3 meses con un Fonarsec. Es decir, siguen y siguen los proyectos, eh, y tenemos muchas áreas de desarrollo. Yo ya no estoy en la universidad, pero sí continúo a cargo de la dirección de I+D de la startup. Entonces, me dedico a la parte que me gusta, que es formación de recursos humanos y desarrollo de líneas de investigación, y tenemos programas para la provincia de Córdoba y para todo el noroeste argentino en un área de
una proyección internacional importante. Bueno, esto es un poquito lo que tenía para contarles, algunas quejas y renegadas que uno no puede dejar de hacer y lo que ha sido mi experiencia, que es, no estoy dando ninguna indicación ni ninguna clase de qué es lo que se debe hacer, sino qué es lo que hice con lo que pude, ¿no? Así que yo estoy abierto para las preguntas que sin duda tendrán por ahí para hacer, ¿no? Les agradezco mucho su atención. Bueno, Bueno, doctor, Luis, eh, perdón, en principio felicitarlo por la presentación. La verdad que nos ha comentado en este tiempo una experiencia que creo que es fundamental, compartida totalmente. Yo también estoy en la universidad lo que usted ha referenciado es exactamente lo que ocurre también en nuestra región. Le traslado una pregunta de Sebastián que dice cómo proteger la propiedad intelectual y la autonomía del investigador y cuando uno recibe financiamiento para un proyecto innovador, ¿qué es lo que está entregando a cambio, ¿no? Aparte de rendiciones e informes. Esa es una pregunta que está en el chat. Buenísima pregunta. Yo no tenía la más remota idea de eso. Mientras haces algo que no sea innovador de verdad, no pasa nada, pero cuando empezás a hacer algo y tenés que registrarlo, por ejemplo, a nosotros nos pasó eh, cuando empezamos a tener que aditivar la leche de burra, la leche de burra que tiene una homología de 98% con la leche humana, es la leche más parecida a la de mujer, excepto por las calorías, que tiene menos de 1% de grasa. Es una leche de bajas calorías naturalmente, y para un bebé necesita un poquito más. Y con la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, empezamos a desarrollar un aditivo natural. Y bueno, ahí tuvimos que empezar a estudiar y tenemos un acuerdo con el CONICET, con el instituto este del CONICET. Hicimos un acuerdo marco con el CONICET y con distintos institutos, donde acordamos el desarrollo conjunto de nuevos productos y subproductos, y ahí está estipulado qué le corresponde a cada uno, cómo protege al investigador y a la empresa y al instituto. Prácticamente todo lo que tenemos como resguardado es con institutos de investigación del CONICET o de universidades. Pero tuvimos que tomar un curso de esto porque es un área, yo tuve que tomar el curso tomé dos cursos de spin-off y de startup, y entender cómo funcionaba eso, porque mi mente no es empresaria, digamos, y todavía no lo es. Pero es más que nada entender cómo funciona y lo de los resguardos de propiedad intelectual, y uno tiene que entender cómo funciona y a dónde pedir ayuda. Por suerte hay, pero es una cosa que hay que tenerla en mente, ¿no? Si uno va a hacer una startup, un spin-off o, bueno, tiene que tener en claro eso. Genial, eso implica una capacitación permanente y constante y actualización sobre todo esto que usted está referenciando, digamos, en el sentido de que no es solo la investigación en sí, sino todo lo que conlleva, y coincido también plenamente en el apoyo, y me gustaron los puntos 8 y 9 fundamentalmente con respecto a lo que todo lo que hizo y todo lo que no pudo conseguir, etcétera, etcétera. Lo hablábamos antes de su presentación, uno logra realizar una investigación o conseguir el financiamiento de una investigación después de mucho tiempo, fundamentalmente, por diferentes tipos de motivos, ¿no? Así que su experiencia realmente es importantísima Hay al que respecto. aplicar, hay Hay que que aplicar. aplicar porque el mundo está lleno de dinero que no tenemos nosotros y es muy discutible cómo está repartido, pero yo entre tanta búsqueda enloquecida de dinero, encuentro uno de la Fundación Melinda Gates para leche de bebés y dije, esta es la mía. Los subsidios partían de 4 millones de dólares, el más chico.
Y yo digo, ¿cómo justifico? Era tanta plata que era mucho más de lo que yo necesitaba. O sea, no pude aplicar porque no tenía cómo justificar. eh, entonces, de hecho, un ex alumno mío que está en Edimburgo, que tiene una empresa que te ayuda a aplicar, porque es otra cosa. Este chico tiene una empresa que vos trabajás con él, es decir, yo tengo una idea de investigación. El tipo dice, si la idea es buena, bueno, déjame, firmemos un acuerdo, yo consigo el dinero y vos pones la idea. O sea, hay muchas empresas de ese tipo. En este caso era un ex alumno mío, que fue que me consiguió esto y le dije, te agradezco, pero es demasiado para mí. O sea, eso es otra escala, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que hay que atreverse a aplicar porque además es un ejercicio que da frutos, estoy seguro. En el Ay, público tenemos gente de diferentes áreas, bueno, está todo nuestro equipo técnico de vinculación, hay gente de recursos humanos, está nuestro vocal también del instituto, hay gente de universidades, está abierto la posibilidad para que quien quiera hacer una pregunta. sí, hay una pregunta en el chat que leo, que es de Alfredo, dice, ¿es decir que hay que acoplarse a la adaptación de los temas de manera permanente? Quiero decir, buscar el socio con necesidades y no el socio que responda a nuestros requerimientos. Eh, yo voy a contar esto, cuando apliqué para hacer el doctorado con mi director en Estados Unidos, yo le dije, em, a mí me gustaría hacer la tesis en tal cosa, ¿no? Porque este es el tema que a mí me interesa y me parece un tema importante. El tipo me miró y me dijo, muy bien, me dijo, me parece muy bueno que tengas claro qué te interesa, qué sé yo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tenés dinero para hacer eso? No, le digo. Bueno, me dice, ¿y entonces cómo lo vas a hacer? Porque yo tengo el dinero de subsidio, pero yo tengo el tema lo tengo yo. Si querés venir conmigo, tenés que hacer la tesis en lo que yo te diga, no en lo que vos querés. Después vas a hacer en lo que vos querés. Y me molestó mucho eso al principio, pero entendí que, por lo menos en mi formación, insistían mucho en eso, ¿no? Si no tenés recursos, es muy difícil hacer investigación. ¿Y cómo obtener recursos? Bueno, no es que sea mercantilista, bueno, voy a ver dónde hay plata y me dedico a eso. No, yo creo que uno tiene que tratar de dentro del panorama de lo que le interesa y lo que le parece que puede contribuir y poner su tiempo de vida dentro de eso, ¿qué es posible? Es lo que me pasó con medicina humana. O sea, yo eh, encontré un hueco dentro de las gametas y lo que yo estaba estudiando en animales y nos acoplamos. Pero no puedo decir qué hay que hacer. Conté lo que hice yo, ¿no? Creo que no hay que cerrarse con los temas. Me parece que el mundo está lleno de problemas. Nuestro entorno está lleno de problemas. Nuestro país está lleno de problemas. El mundo está lleno de problemas. Eh, quiere decir que hay una riqueza enorme de temas para aportar cosas. Y yo, al menos yo, estoy dispuesto a cambiar. Si alguien tiene alguna otra pregunta o se anima a hablar, eh, me parece muy interesante lo que plantea Luis. Nosotros también desde el ICTI buscamos esta forma, estamos siempre, las puertas están abiertas para que se acerquen al instituto. Sabemos que tenemos nuestro fuerte como instituto es esa vinculación permanente con con todas las otras áreas del gobierno, inclusive con las áreas del sector productivo también, bueno, para ayudar a buscar estas fuentes de financiamiento, ya sean subsidios o también a través de fondos privados también, con otras convocatorias. Eh, y también un poco también promovemos la formación a través de un área
de recursos humanos que se dedica constantemente al, bueno, al lanzamiento de financiamiento a través de becas, que hay becas para movilidad, un poco también eso. Bueno, somos, y para escucharlos estamos siempre, para que se acerquen, las puertas siempre están abiertas, es lo que siempre lo hacemos y también para ayudarlos en realidad a impulsar sus proyectos y a través de esta charla tampoco queríamos también mostrar eso, que estamos para poder ayudarlos. No sé si Yo, Ale, hola, no sé si me escuchan. sí, Hola, hola. Alfredo, sí. Sí, yo quería agradecer al expositor, a Luis, quería agradecerle. Me parece que la charla fue ilustrativa, ilumina bastante bien la realidad por la que estamos pasando nosotros y me queda cada vez más claro que hay que dejar de tomar el mate en el que estamos acostumbrados a tomar y empezar a buscar otros mates donde podamos encajar nosotros para conseguir financiamiento. O sea, de- no quiero ser odioso, pero la verdad que esta charla es más interesante que la de ayer, mucho más interesante que la de ayer, seguramente porque se acerca más a nuestra realidad. Y entiendo perfectamente lo que dice Luis, porque yo estoy cumpliendo este año 55 años. Es una lucha permanente, buscar subsidio que te salga, que al final los papeles, entiendo perfecto lo que dice. Y me alegra poder encontrar a alguien que tuvo éxito. Yo difiero en lo que él dijo, que su éxito fue moderado. Yo creo que tuvo mucho éxito porque formar una persona en un área de trabajo ya es un logro. Hay que pensar que yo no sé cómo será la realidad de los estudiantes de la universidad donde él trabajó, pero nosotros recibimos 80 estudiantes, por ejemplo, de ingeniería química y se gradúan 8. Entonces, si de hecho de esos 8 se puede formar uno en la misma línea de investigación en la que nosotros tenemos, yo creo que es un éxito. Estuvo genial la charla de hoy. Gracias. Muchas gracias. Yo todavía recuerdo, eh, apenas me fui a Estados Unidos, no entendía nada, en fin, era un mundo ajeno. Y al poco tiempo vino una señora al laboratorio y se presenta y me dice, yo soy tal y yo soy la encargada de conseguirles dinero. Y yo digo, no, no podía creer. Pero me dice, bueno, buenísimo, le digo, no, ahora le voy a preguntar, ¿usted qué sabe hacer? Bueno, ya ahí me quedé más serio. Dice, ¿usted qué sabe hacer? ¿Qué puede entregar? O sea, dispone de tiempo, tiene conocimiento, tiene recursos. Hágame un perfil, ¿qué quiere hacer? Esa señora andaba laboratorio por laboratorio, no esperaba que la gente la fuera a ver. Iba oficina por oficina preguntándole por qué, porque ese era el trabajo de ella. ¿A usted qué le hace falta? Te preguntaba. ¿Tiene lo que necesita? ¿No tiene lo que necesita? Y nunca vi algo parecido en los lugares donde yo estuve aquí en Argentina. Nunca. Eh, entonces yo digo, ¿no es tan difícil? Me parece que no es tan difícil. Estoy pensando en un investigador joven que, que tiene esas ganas de meterse, ¿no? De desarrollar lo que tiene aptitud o tiene vocación para hacer. Y lo peor es anular una vocación desde arranque. Anularla es una cosa tremenda. Por eso, si uno puede apoyar, por eso me llaman a dar charlas, yo no soy un experto en nada, pero contar mi experiencia, a mí me hubiera gustado que alguien me contara por dónde va más o menos, ¿no? Por eso me encanta que me llamen y promuevo que se hagan estas cosas, especialmente yo tengo mucha cantidad de becarios, todavía tengo 3 becarios de grado, los 3 doctorales,
y veo que tienen esa ilusión y esa vocación. ¿Por qué hacérsela más difícil? Se Mucho supone está que está... escrito, perdón, mucho está escrito, pero realmente este tipo de experiencias contadas así, de esta manera, creo que es muy beneficioso para quien quiere iniciarse en la investigación o para quien está transitando también, porque realmente el tema del financiamiento es un tema clave. Gracias, Alfredo, también por tus comentarios. En realidad, esta serie de presentaciones que nosotros ideamos para estos 4 días, en realidad son una mirada para diferentes tipos de visiones y engloba una serie de cuestiones. Estuvo muy interesante cada una de las presentaciones anteriores, sin desmerecer a ninguna, obviamente. Y en general, bueno, es lo que buscamos, ¿no? Tratamos de vincular, como decíamos hoy al principio, la investigación a quien busca la investigación, es uno de los puntos que también se trató en la charla de Luis. Así que en general el Instituto Chaqueño de Ciencia y Tecnología va a seguir con este tipo de actividades porque creo que es importante y porque, bueno, es una de las funciones que nosotros tenemos y es lo que tratamos de lograr, cambiar un poco algunos paradigmas y algunos temas culturales en nuestra provincia. Así que muchas gracias, Luis, y a todo el equipo y a toda la gente que está participando. No sé si hay alguna otra pregunta, Eliana. Yo les agradezco que me hayan invitado y reitero que estoy disponible para lo que pueda ayudar o contribuir a difundir estas cosas. Tampoco tengo problemas en ir al Chaco y hacerlo allá. O he ido a muchos lugares. Eh, yo di conferencias en el Congreso Nacional de Alimentos, por ejemplo. Yo digo, nunca pensé en mi vida que iba a dar una charla sobre alimentos, ¿no? Fui al Congreso Nacional de Lechería, por ejemplo. Nunca he estado cerca de una vaca, por ejemplo. Eh, y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Es un nuevo mundo que se abrió para mí de ingeniería de los alimentos y en muchos lugares me llaman para contar la historia de lo de la leche de burra, porque es la única lechería que hay en Argentina, ¿no? Y hay dos en el continente americano, una en Chile y una en Argentina, no hay otra. Pero más que nada es como un proyecto de investigación de pequeña escala en la pandemia, ordeñando dos burritas con el barbijo, dos de mis ayudantes y yo, éramos los tres, con un permiso para ordeñar las burritas. Y obtuvimos un subsidio del Ministerio de Salud Pública de la Nación, de humano. Nunca me había pasado en la vida. Casi me muero del susto. Y digo, bueno, cuento esa historia y hoy en día es un producto que está en el mercado, que se va a exportar, en fin, no sé, de esas cosas. No es que estemos ganando plata, no estamos ganando plata, pero estamos logrando lo que queríamos hacer. A veces no es hablar sobre ciencia, sino es hablar sobre experiencias, porque uno, eh, cada uno que está en la audiencia lo toma y ojalá le sirva para sus propias ideas o sus propios proyectos, ¿no? Así que bueno, Ahí yo quedo a levantó la disposición de mano, ustedes. perdón, Luis, nuestro Sí, vocal Pablo Stasevsky. Pablo. Sí, gracias, Ale, por darme la palabra. Luis, la verdad, con gusto tus palabras. Y quiero destacar algo que dijiste que por ahí puede pasar desapercibido y que para mí es de los más importantes que has dicho, que es el tema que hoy se le llama networking, pero es el hecho de conocer gente. Sí, sí. a veces cuando uno va y golpea puertas y cuando conoce a una persona y le rompe las guindas, primero se enojan y después terminan siendo amigos. Esto pasa en todos lados y de vuelta, el contacto humano sigue siendo importante. Entonces, si uno puede participar de un encuentro, de un congreso y hablar con gente y saber con quién hablar, y trabajar ese contacto, porque no es solamente decir, hola, que te dé una tarjeta o un contacto, sino que saludarlo, mantener una relación, y aprovechar esa persona o ese contacto es realmente importante hoy en día. No solamente en los congresos, yo
me pasé 10 años escribiéndole a un profesor en Estados Unidos por carta de correo, que es una cosa, digamos, del pasado lejano. 10 años por carta, y el tipo me escribía regularmente. Nos hicimos amigos por carta hasta que un día nos conocimos en un congreso, no podíamos, la emoción que teníamos. Y me dice, ¿usted es Losino? Sí, 10 años me dice, me escribió. Pero terminamos, mis becarias fueron a hacer el doctorado con él, asociarme con él me abrió un montón de puertas. Y era por el contacto humano. Y esto que yo conté de la Secretaría de Ciencia y Técnica, tengo un amigo que me hice ahí, que era un administrativo del ministerio, que ya no está más en el ministerio, pero somos amigos, o sea, nos vemos, nos hablamos, y él me enseñó inmensa cantidad de cosas de cómo aplicar las cosas que uno no conoce de esos laberintos que hay dentro de la burocracia científica, pero porque me iba a Buenos Aires y hablaba con él, salíamos a tomar un café, le debo haber dado pena, pero bueno, pero bueno, al final nos hicimos amigos. No, y lo que decías también Bueno, de la comunidad internacional de, Sí, de investigadores, realmente están muy ávidos a escucharte y a compartir sus sí, experiencias y sí. sus conocimientos. Eso es así, no hay que tenerle miedo a eso. bueno, creo que estamos con el tiempo también. Bueno, Así que si me no alegra verlo. Gracias a hay todos. consultas, Muchas bueno, gracias, Luis, y Está seguramente que mi contacto estaremos por ahí, así que convocándote. el que Sí, quiera sí, que me sí, escriba, sin problema. Yo contesto fenómeno. siempre. buenísimo, Muchas buenísimo. gracias, Bueno, Luis. bueno, Abrazos. que Gracias, esté muy bien. Gracias a todos por estar. Abrazos. Gracias. gracias. Chao, chao.